Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir hablando de las extensiones de Luminar, concretamente de la extensión sin ruido. Antes de ir al tema, para quien se pregunte qué es Luminar, qué son las extensiones, cómo se interpreta el follón de las ofertas que tienen y todo esto, dejo aquí en tarjetas el primer vídeo de esta serie donde hago una explicación más general de todo el asunto. De hecho, en la descripción del vídeo también incluiré los enlaces relevantes, incluido el enlace a la lista de reproducción en la que incorporaré este vídeo, aunque todavía ahora mismo estoy en proceso de irlos grabando. Pero bueno, en este vídeo vamos a hablar, como digo, de la extensión sin ruido, así que vamos allá. Muy bien, ya estoy en Luminar Neo y si vengo al apartado Editar, veré que dispongo de la extensión sin ruido. Para que aparezca tengo que haberla instalado desde Extras y para que figure en Extras, claro, necesito una suscripción al paquete de extensiones o haber adquirido individualmente la extensión que sea. Además, fijaos que a efectos de este vídeo voy a utilizar Luminar Neo como aplicación independiente. También se puede utilizar como plugin de Photoshop o de Lightroom, pero a efectos de ver el resultado de la extensión sin ruido, prefiero hacerlo así porque de esta forma puedo aplicar la extensión directamente sobre el archivo RAW, mientras que si abro el archivo RAW en Photoshop o en Lightroom, pasará primero por el revelado de Lightroom o de Camera Raw y luego al plugin ya le llegará la imagen interpretada. Y para ver el rendimiento que da esta extensión, creo que es mejor hacerlo directamente sobre el archivo RAW, pero repito que se puede utilizar también como plugin desde Photoshop o Lightroom. Bueno, para el primer ejemplo voy a utilizar esta imagen de la estatua que está tomada a 12800 ISO con un sensor de 1 pulgada, con lo cual es mucho ISO para este sensor, y además es una imagen que ya utilicé en otras comparativas de reducción de ruido y así me permitirá luego hacer una pequeña comparación. Antes de aplicar sin ruido, fijaos que si vengo al apartado de cambios, donde van pasando todas las herramientas o extensiones que yo use, ya me aparece, cierro esto, ya me aparece sin ruido. El motivo es que Luminar sabe que esto es un archivo RAW y que sin ruido debería aplicarse antes de nada, y por eso ya me guarda el sitio aquí, por así decirlo, aunque realmente no he hecho nada. Pero bueno, esto no me debe preocupar, yo simplemente vengo a sin ruido y como todo en Luminar es muy simple, hay 3 ajustes y me recomienda que use el ajuste alta, porque ha detectado, claro, que hay mucho ruido. Le doy a alta, cortaré en el vídeo las partes de proceso para que no se demore, pero bueno, toma unos segundos y ya lo ha aplicado. Aquí tengo unos controles que no voy a utilizar porque sinceramente no hacen casi ningún cambio. Sí que tienen algo de efecto, pero muy poco. Básicamente vamos a utilizar baja, medio o alta. Bueno, voy a ampliar al 100%, supongo que será suficiente, para que veamos el antes y el después. Antes, después. Como vemos, había mucho ruido en la original y nos ha dado un resultado que francamente no está nada mal. Aquí también, antes, después, antes, después. Seguramente os estaréis preguntando, ¿pero qué tal resultado da si lo comparamos con otros? Voy a hacer aquí una comparativa, pero igual que repetiré luego las conclusiones, quiero incluir la reflexión de que no podemos esperar el mismo rendimiento de una extensión de Luminar Neo que de software que lleva un montón de años dedicado en exclusiva o casi en exclusiva a la reducción de ruido, pero aún así interesa ver qué tal aguanta el tipo, por así decirlo, si lo comparamos con los reyes de la categoría. Para eso tengo ya aquí en Photoshop varias capas con distintos resultados. Esta es la imagen original. Esta es la versión del DxO Pure RAW 2, que es francamente yo creo lo mejor que hay en reducción de ruido con archivos RAW. Dejaré, por cierto, en tarjetas o en la descripción, bueno, donde sea, un análisis que hice del DxO Pure RAW 2. Como vemos, pues bueno, muy buen resultado, y si lo comparo con la versión de Luminar, la versión de Luminar está un poco menos definida, por así decirlo. Si lo comparo ahora con la versión del Topaz Photo AI, que también comenté en otro vídeo, lo dejaré en la descripción, esta es la versión del Topaz Photo y esta la de Luminar. De nuevo, yo sigo viendo la de Luminar un poco menos... Bueno, aquí es casi igual, que ya es muy meritorio. Pero la versión de Luminar, que es esta, por ejemplo, no la veo tan definida como la del Pure RAW, ¿vale? No me entretengo mucho más con la historia de la comparativa porque no quiero que esto sea eterno. Pero bueno, como diré luego en conclusiones, no es el mejor, pero bueno, más o menos aguanta bastante bien, que no es poco. Vamos a ver un ejemplo más. El siguiente ejemplo es esta fotografía tomada con la misma cámara a un ISO menor, 3200. Vengo a editar y veo que sale como un viñeteo. Esto se corrige viniendo a revelado, venimos aquí a óptico y marco correcciones de distorsión automática. Me espero un momento y ya está resuelto. Bueno, a lo que íbamos, sin ruido.
Vengo a sin ruido, amplío por cierto la imagen, de hecho la voy a ampliar al 200% para que se vea bien la diferencia y hago clic en medio, que es lo que me sugiere Luminar, ya que ha detectado que el ISO y el nivel de ruido es menor. Como antes, cortaré esta parte para no perder el tiempo. Bueno, ya ha terminado y si miro el antes después, vemos que ha eliminado una gran cantidad de ruido, prácticamente todo. Esto es el antes y esto es el después. Con esto yo creo que ya nos hacemos una idea. Otro ejemplo, vamos a utilizar ahora la foto de este farolillo que está tomada a 6400 de ISO. Vengo a editar, amplío al 200% de momento para asegurarme que veamos bien el nivel de ruido. Vengo a sin ruido, me sugiere que utilice alta, le doy a alta y este es el resultado. Esto es el antes y el después. Lo voy a poner al 100% para que lo veamos también así. Esto es el antes y el después. Como veis, ha eliminado mucho ruido. Además, tened en cuenta que luego podríamos aplicarle, por ejemplo, súper nítido. Le voy a dar el ajuste alto para restaurar todavía más nitidez o más definición. Este es el antes después del súper nítido y esto sería el antes después global. Pasamos de una imagen con ruido y poca definición a una imagen prácticamente sin ruido y más definida. A lo mejor un poco demasiado definida, se podría utilizar otro ajuste de aquí, pero bueno, en definitiva ha mejorado bastante la fotografía. Para ir terminando, veamos qué tal resultado da con una fotografía como esta, que está tomada con una cámara de sensor APS-C a ISO 3200, no exactamente de noche, más bien es rollo hora azul, pero bueno, ya con poca luz. Vengo a editar, amplío la fotografía para ver alguna zona con algo de detalle, vemos que se nota el ruido, no muchísimo, pero está ahí, y ahora vengo a sin ruido, le doy a medio y veamos qué tal queda. Bueno, esto era el antes y el después. Aquí cuesta un poco más de ver, así que voy a ampliar al 200%. Esto era el antes y el después. No ha recuperado tampoco súper bien la nitidez. De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en estos detalles de aquí, de hierro, del metal, parece que se pierde un poco de definición, pero podemos intentar recuperarlos, si no con súper nítido, directamente con la herramienta de detalles, que funciona bastante bien, y que me permite darle más definición a la imagen. Si os fijáis en esa parte que os decía metálica, con detalles puedo ganar bastante definición. Otro problema que podemos encontrar es que quizás el ruido más o menos lo elimine en zonas con detalle, pero aquí en el cielo todavía se ve bastante ruido. Incluso si lo pongo al 100%, yo creo que se nota, antes después, que ha eliminado ruido, pero todavía queda mucho. En casos así puede venir bien que utilicemos la tradicional, digamos, herramienta de eliminar ruido. Lo subo al máximo y como veis ahora sí que se ha ido casi todo el ruido del cielo. Ahora bien, yo no quiero que me afecte al resto de la imagen. Por suerte, como ya sabéis, puedo venir a uso de máscara, máscara de inteligencia artificial, y aquí le digo que me aplique esta reducción de ruido más fuerte únicamente sobre el cielo. Me lo ha detectado súper bien, me aplicará el cielo como máscara. Y ahora cuando vuelva aquí detrás, veo que la reducción de ruido se está aplicando solamente en la parte del cielo y no me está afectando al resto de la imagen. Por tanto, lo que quiero demostrar un poco con todo esto es que la idea no es ir a piñón fijo sin ruido y ya está. Podemos aplicar sin ruido y precisamente porque la gracia es que estamos en Luminar, luego darle la extensión súper nítido o probar con la herramienta de detalle, o perfeccionar más la reducción de ruido en algunas zonas con la herramienta tradicional de reducción de ruido, o lo que se nos ocurra para acabar de obtener el resultado que queremos. Bueno, creo que con esto queda claro el funcionamiento de la extensión sin ruido AI, ya que al igual que el resto de Luminar Neo es muy simple y muy intuitiva de utilizar. En cuanto al rendimiento, ¿es la mejor reducción de ruido del mundo mundial? Hombre, no. Si realmente quieres lo mejor de lo mejor, te has de ir a software más especializado. Dicho esto, ¿cumple su cometido? ¿Hace un trabajo razonablemente bueno? Sí, hay que ponerlo, yo creo, en ese contexto, en el contexto de que estamos dentro del marco de Luminar Neo y disponemos de esta extensión, de súper nítido y de otras que iremos viendo, y esto agiliza mucho el flujo de trabajo. Así que, en este sentido, no es la mejor reducción de ruido del mundo, pero es razonablemente buena. Dicho esto, os recuerdo que también dejaré en la descripción enlaces por si queréis comprar Luminar Neo o las extensiones, son enlaces de afiliado
Si los utilizáis es una forma de apoyar el canal, también hay un código de descuento. Y bueno, nada más, muchas gracias por verlo y nos seguiremos viendo en más vídeos sobre las extensiones de Luminar Neo.